Adelante, Nicolás. Gracias, presidente. Bueno, nosotros tuvimos una discusión en relación a la reducción de la jornada laboral en septiembre-octubre del año pasado, donde se hicieron exposiciones, donde vinieron distintos sectores a exponer su opinión sobre la reducción de la jornada laboral. En nuestro caso, bueno, por supuesto, dar cuenta de que esta discusión es una discusión que recorre distintos países del mundo y que siempre, como mencionaba el diputado Valdés, la disputa entre el capital y el trabajo por justamente el tiempo y la jornada laboral ha sido histórica, ¿no? Desde el surgimiento de la clase trabajadora. Hoy es un debate que recorre muchos países donde muchos sectores plantean la reducción de la jornada de trabajo como una manera simplemente de hacer más eficiente la producción capitalista, ¿no? Es decir, a que el trabajador pueda producir en mejores condiciones, inclusive por la reducción de la jornada o de la semana laboral permitiría que los trabajadores estén en mejores condiciones para esa producción y maximizar la ganancia capitalista como lo han planteado algunos. Por supuesto, nosotros encaramos el tema de la reducción de la jornada laboral desde otro ángulo. En primer lugar, busca que se aliviane la carga del trabajo, tomando en cuenta que después de un siglo, prácticamente, en Argentina tenemos la jornada laboral más extensa de América Latina, y existe desde hace un siglo, de 1929 prácticamente, la jornada de 8 horas. Bueno, en este siglo aún no solamente se ha multiplicado la productividad del trabajo, sino que además el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, de la técnica, permitiría avanzar en una reducción de la jornada de trabajo, alivianando esa carga que muchos trabajadores y trabajadoras tienen de tener que estar 10, 12, 14 horas trabajando porque no te alcanza para llegar a fin de mes, ¿no? Obviamente que eso se agudiza en momentos donde el salario ha quedado pulverizado en niveles de indigencia en muchos casos, por debajo del límite de la pobreza, o si ganas un poquito más, ahora quieren volver a restituir ganancias, ¿no? Es decir, los ingresos de los trabajadores y los jubilados han bajado enormemente, entonces esto aumenta, ¿no? El hecho de que los trabajadores muchas veces acepten condiciones de explotación aún mayores en muchas empresas, en muchas fábricas, porque no te queda otra para llegar a fin de mes. Y eso redunda en que no pueden tener más tiempo para estar con su familia, para poder estudiar. El otro día una piba muy joven se acercó en una manifestación donde estaba acompañando a trabajadores del neumático y me decía, si mi papá pierde el trabajo porque hay 97 despidos en la empresa FATE, bueno, yo voy a tener que trabajar muchas más horas y no voy a poder seguir estudiando en la universidad. Entonces digo, hay un tema acá con la reducción de la jornada de trabajo, también permitiría que muchos de esos trabajadores y trabajadoras tengan tiempo para estudiar, para estar con su familia, para acceder a la cultura, al arte, divertirse, descansar, lo que fuese, lo que tengan ganas. Y me parece que ese es uno de los temas también importantes y obviamente esto alivianaría las secuelas que tienen en el cuerpo de muchos trabajadores y trabajadoras los ritmos infernales de producción, porque justamente la ciencia y la técnica muchas veces no se utiliza para bajar la jornada laboral, permitir que otros trabajadores puedan ocupar ese tiempo que ocupaban antes otros trabajadores, y permitir que el trabajador esté mejor, más alivianado, sino que justamente esa técnica se utiliza para explotar más al trabajador. La otra vez también un compañero me decía, yo pensé con la máquina nueva que venía a la empresa iba a estar, no iba a tener tantos dolores, no iba a tener tantas secuelas en mi cuerpo, y al revés, los ritmos de producción que imponen con menos compañeros, antes trabajábamos 3, ahora trabajo yo solo en una máquina, bueno, tenemos ritmos aún mayores, lo cual generan enormes secuelas. Entonces, por un lado, el tema de aliviar la carga del trabajo. Por otro lado, nosotros planteamos el reparto de las horas de trabajo, ¿no? Es decir, que esas horas sean ocupadas por otras trabajadores y trabajadores. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo se hace? Bueno, hay un estudio que nosotros realizamos para este proyecto, que realizaron los compañeros de economistas de nuestro partido, que determina que si se aplica esta medida en las principales empresas de la Argentina, las más grandes, alrededor de 11.000 empresas
más grande de la Argentina, se podrían generar 1 millón de puestos de trabajo aproximadamente, ¿no? Es decir, 1 millón de puestos de trabajo con un salario igual a la canasta familiar, porque ese es otro de los puntos. Nosotros no planteamos la reducción de la jornada para reducir el salario como plantean otros, ¿no? Dice, bueno, hay crisis, aprovechemos reducir la jornada de trabajo, reducimos el salario. No, nosotros estamos planteando con un salario que cubra el costo de la canasta familiar, esa reducción de la jornada y al mismo tiempo generar puestos de trabajo genuinos, ¿no? Con todos los derechos para esas trabajadoras y esos trabajadores. Digo, estos son algunos de los puntos que yo quería señalar y dejar planteado también que obviamente esto va a contramano de lo que se está discutiendo y de lo que se discutió en relación a la ley bases y la agenda de una contrarreforma laboral regresiva que plantean desde el gobierno, desde las grandes patronales y muchos de los bloques que han sido aliados al gobierno en la ley bases, ¿no? Que plantean este tipo de agenda que se ha demostrado totalmente contrario a lo que nos dicen en sus discursos. Es decir, no es que una ley más permisiva para que puedan despedir más a los trabajadores, que le paguen menos indemnizaciones, que le garanticen menos derechos, eso genera más trabajo y más trabajo formal. Al revés, fíjense en todos los convenios o sectores de trabajadores que no tienen convenios colectivos de trabajo, que tienen convenios más flexibles, con menos derechos garantizados para el trabajador, es donde más trabajo informal hay. Entonces, al revés de lo que se dice, eso es lo que se muestra empíricamente. O si quieren, podemos pensarlo en relación a la década de los 90, bajo el menemismo, donde también se aplicó una reforma laboral regresiva, quitándole derecho a los trabajadores, tuvimos una hiperdesocupación y crecieron enormemente la tercerización laboral, todo tipo de formas de precarización del empleo. Digo, en ese marco, esta discusión requiere de la organización y la movilización de las trabajadoras y los trabajadores para imponer estos derechos, ¿no? Para instalar esta agenda. Es muy importante que mientras se está planteando quitarle derecho a los trabajadores, discutamos esto porque realmente hay que elevar las aspiraciones. ¿Cómo puede ser que estemos planteando en la ley base volver, o en las reformas laborales que se plantean en este sentido, volver un siglo atrás por lo menos, ¿no? Al revés, tenemos que discutir elevar las aspiraciones de las trabajadoras y los trabajadores en el marco de que tenemos luchas muy importantes, como señalaba mi compañero Alejandro Vilca, la prohibición de los despidos, es decir, hay que enfrentar los despidos que hoy muchos trabajadores se ven en esa situación de no poder llevar un plato de comida a su casa, porque los dejan en la calle, ¿no? Que tienen que afrontar esa situación terriblemente angustiante. Hay que discutir una agenda de prohibir los despidos, de cómo ante los cierres de las empresas retomamos la trayectoria, tradición de lucha de la clase obrera argentina, como lo mostraron los trabajadores de las empresas recuperadas, puestas a producir por sus trabajadores, como en Sanón, como en la ex Donel, el actual Madigraf, y muchas otras empresas. Digo, también en el 2001 vimos eso, frente a esa crisis, cómo las empresas eran puestas a producir por los trabajadores. Bueno, creo que hay que discutir una agenda y también, de cara al tratamiento de la ley bases en el Senado, una fuerte movilización y un paro activo, como estamos planteando de distintos sectores, que el otro día nos reunimos aquí en la Plaza del Congreso, de trabajadoras, de trabajadores, asambleas barriales, distintos sectores, también es importante para frenar este avance que intentan con la ley base contra los derechos del pueblo trabajador y obviamente enfrentar todo este plan de ajuste, ¿no? En ese marco, presidente, planteamos a disposición nuestro proyecto en el debate y también, como lo hicimos en su momento, de todas las organizaciones de trabajadoras y trabajadores para impulsar con mucha fuerza la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo para generar 1 millón de puestos de trabajo genuino para muchos trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias.